Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y continuamos en nuestro 12 aniversario de café psicoanalítico. Muchas gracias por acompañarnos en estos 12 años de transmisión, de especiales, de programas y de 10 minutos. Así que muchas gracias por su preferencia y esperemos seguir contando con ustedes los próximos 12 años más. El día de ahora toca hablar del síndrome de Cotard. Este síndrome que es una enfermedad psiquiátrica, pero que viene en el diccionario de psicoanálisis de Chemama y que también tiene cosas interesantes que se pueden aplicar al psicoanálisis y por eso mismo es que lo vamos a tratar el día de ahora. Este síndrome fue creado por el doctor Jules Cotard en 1892 en Francia. También se le conoce como el delirio de negación, fue su primer nombre que le dio el doctor Cotard, fue el nombre original, ya en 1892 ya se le cambia al síndrome de Cotard. También se le conoce como el delirio zombie, el delirio fantasma, el delirio de estar muerto o el delirio nihilista. Este síndrome se puede decir que es un fenómeno psicótico y adentro de la teoría psicoanalítica se considera un fenómeno psicótico. También se puede considerar como una crisis prepsicótica previa, obvio está, al brote psicótico, y también puede considerarse como una sintomatología que puede estar en la hipocondría psicótica, que ya vimos un especial de hipocondriasis. Así que bueno, en estas tres condiciones se puede encontrar este síndrome de Cotard como fenómeno psicótico, como crisis prepsicótica o como hipocondría psicótica. Pero también lo podemos encontrar como síntomas dentro ya de una crisis psicótica. Cuando se establece el brote psicótico pueden aparecer su sintomatología y también lo podemos encontrar en una depresión psicótica. En estas dos psicopatologías es donde más comúnmente encontramos el síndrome de Cotard o los síntomas del síndrome de Cotard. Entonces, para conocerlos, ¿cuáles son estos síntomas tan específicos? Bueno, son varios. Entre ellos, o los más importantes, es que el paciente niega su propia existencia, niega que está vivo. También puede negar partes del cuerpo fundamentales, tanto puede ser que niega que tiene cuerpo, o que desapareció su cuerpo, que no tiene corazón, que no tiene cerebro, que no tiene hígado. Y también puede ser que en su delirio y en sus alucinaciones diga que partes internas de su cuerpo estén putrefactas, o también que niegue la existencia de orificios corporales, tanto puede ser de la boca, del ano, de los oídos, de los propios ojos, y esto haga que el paciente no coma o no defeque, produciendo más problemática. Y bueno, ciertamente el paciente puede negar que tiene boca y sigue hablando con el médico o con el terapeuta, ciertamente sí, pero bueno, es la contradicción a fin de cuentas de la psicopatología, que el paciente habla y niega que está vivo, niega que exista como persona y habla a los demás, ¿no? Y piensa, aún así, también puede negar su propio pensamiento, su propio hablar, su propio discurso, pero bueno, son la sintomatología específica de este síndrome y por esa razón su importancia de conocerlo y ver que ciertamente es una contradicción de que el paciente está hablando, está con otros, lo están viendo, lo están escuchando, pero niega que pueda tener estas funciones o estos órganos. Así que bueno, por lo mismo de que puede negar su propia existencia, su propio cuerpo, partes del cuerpo, pero aún así ciertamente los usa, pero bueno, ahí estamos hablando de este fenómeno psicótico que hay ciertamente un proceso de forclusión, digamos, local que se va extendiendo, y por esto mismo de que el paciente niega su propia existencia, niega el estar vivo, niega partes del cuerpo, también va a tener en el proceso de su delirio ideas de inmortalidad. La persona, al ya no estar viva y muerta a la vez, el ser, digamos así, como un fantasma, va a tener como esta idea de inmortalidad y va a crear un delirio de enormidad, así se dice, enormidad,
Esto quiere decir que el paciente tiene la idea de trascender en el espacio y en el tiempo, ya que está vivo y muerto a la vez, o ya lo que hizo fue el vencer a la muerte y sigue estando vivo, entonces tiene este delirio de enormidad que se puede decir que es como una pseudomegalomanía o un pseudo delirio de grandeza. Estas ideas de trascender el tiempo y el espacio, al no tener cuerpo, al no tener al no estar vivo, va a crear estas ideas de extrañas, en el sentido de no estar dentro de la ley del tiempo y el espacio. Esto también se puede decir que va acompañado o es consecuencia de ideas de un castigo infinito. La persona se sabe culpable de algo, no se siente culpable de algo, no deja de ser consecuencia de un delirio de persecución. Y vamos a ver que el paciente tiene vergüenza y desprecio familiar. Hay que ver qué es eso que le produce vergüenza, desprecio, tanto para él como para su familia, o de parte de su familia, sea él o ella. Y por eso mismo es que, de ahí se va creando toda esta sintomatología. Existe en la historia del paciente antecedentes de una pérdida traumática, ciertamente eso le va a producir este fenómeno psicótico, este brote psicótico, y por lo tanto, va a empezar a maquilarse lo que es todo este síndrome de Cotard o esta sintomatología psicótica. También algo que sucede con el paciente, los síntomas de los pacientes, es que los pacientes dicen que no tienen edad, ya no tienen nombre y ya no tienen familia. No deja de ser la sintomatología de una despersonalización. Aquí se va perdiendo el propio yo, por lo tanto, tanto el yo como la represión se va perdiendo, y por supuesto que la historia del propio paciente. Y por eso mismo es que también es parte de su sintomatología y sus características de este síndrome de Cotard. Aparte de que, como personas psicóticas se van haciendo asociales, y conforme va avanzando su crisis psicótica o su sintomatología psicótica, se van a ir despegando de la sociedad, de su familia y de todas las personas que estén a su alrededor. Una característica también importante de estos pacientes que tienen este síndrome de Cotard o esta sintomatología de Cotard es que mueren por complicaciones, por no comer o por no ir al baño. Al negar que tienen boca, dejan de comer, o al negar de que tienen ano, dejan de ir al baño, con todas las consecuencias que puede producir, tanto la inanición de no tener boca, como la peritonitis que habrá posterior al aguantarse a ir al baño. Entonces, también su muerte es trágica, por lo mismo de que va a afectar al cuerpo de manera directa, poniéndolo en peligro, por supuesto. Y un ejemplo que tenemos de este síndrome de Cotard en un caso clínico freudiano, psicoanalítico, es el presidente Schreber. En toda su sintomatología que tiene el presidente Schreber en su crisis psicótica, vemos que también tiene una sintomatología de Cotard cuando él dice que no tiene esófago, ¿no? Que le hace falta el esófago, se lo quitaron y que se lo cambiaron por el otro enfermo. Entonces, por eso mismo esta sintomatología, aunque es específica o tiene el nombre específico del síndrome de Cotard, también la podemos ver en pacientes psicóticos o prepsicóticos, o con una hipocondría psicótica como tal, ¿no? Que como sabemos, o ya lo dijimos, la hipocondría psicótica es un antecedente previo, ciertamente, a la crisis psicótica, ya a esa brote psicótico que le va a dar al paciente en un futuro. Entonces, por lo mismo, hay que estar atentos con los pacientes con estos antecedentes, o pacientes que no han tenido antecedentes, que quizás podamos decir que tienen una estructura psicótica, o pacientes así en general que empiezan a tener estas negaciones fundamentales, tanto de su existencia, de su vida, de partes de su cuerpo, que hagan pensar que se está desarrollando ahí un síndrome de Cotard, un síndrome prepsicótico,
para poderlos llevar a terapia y atenderlos de la manera correcta y que no se desarrolle la crisis psicótica o tarde en desarrollarse como tal. Así que bueno, este es el síndrome de Cotard, tanto en psiquiatría como en psicoanálisis se ve, muy importante saberlo por los pacientes psicóticos. Y bueno, hasta aquí llegamos en este especial de 10 minutos. Muchas gracias por su atención, por su interés, a todos los amantes del psicoanálisis. Muchas gracias por estar aquí. Recordamos las redes sociales, Twitter, Instagram, pongan like, compartan el video para llegar a más personas, crecer la comunidad y bueno, cumplir más años de aniversario con todos ustedes y nuevas personas. Gracias y que tengan un buen día.